Ok, léelo, hija mía, el versículo 3. Ahora voy a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y habíamos dicho que bienaventurado significa ¿qué? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, Feliz. Dichoso, feliz. ¿Qué más? Afortunado. Digno. Ok. Y entonces el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Verdad que sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros habíamos leído también en Lucas, y en Lucas decía ¿cómo? Si recuerdan. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. no decía de espíritu. No decía en espíritu, ¿verdad? Eso fue lo que la diferencia. Y establecimos la diferencia entre Lucas, como lo decía Lucas, y como lo dice Mateo. Y la diferencia está en dónde, en qué. La palabra espíritu, Que no es espíritu. Que un versículo lo dice en espíritu y el otro no, pero no puede ser la misma. la diferencia en eso, ¿en qué está? ¿Eso es qué? La diferencia es una diferencia en qué. En que Mateo dice bien. No, eso lo tenemos claro. Ahora, eso es una diferencia en contexto. ¿Recuerdan que yo les expliqué lo que es el contexto? ¿Alguien recuerda lo que es el contexto? Sí. ¿Qué es el contexto? Vamos a ver. Es un pasaje bíblico. ¿Qué es el contexto? ¿Es qué? Es un pasaje bíblico. ¿Qué es el contexto? Dale. Es cuando hay... ¿Qué? ¿Qué es el contexto? ¿Lo recuerda Diego? No. Diego no lo recuerda. El contexto es el argumento, lo que quiere decir el pasaje bíblico. ¿Qué? Y el contexto de Mateo es distinto al de Lucas. Claro, hay una palabra que hace diferente el contexto. ¿Cuál es la palabra? Pobres en espíritu, ¿verdad? Así que el contexto de Mateo, ¿cuál es? ¿A qué se refiere pobres en espíritu? Al área espiritual del ser humano. Cuando dice Cuando Lucas dice los pobres solamente, los pobres, se refiere a físico. se refiere a los pobres físicamente. Y aquí especifica que es espiritual. ¿Ok? Mateo especifica que es espiritual. Espiritualmente. Lucas no Bienaventurados especifica. los pobres espiritualmente. Así No que, lo especifica, dice los pobres. Pues. ¿ok? Quiere decir que la diferencia es contextual. Contextual. ¿Ok? Cuando usted lee un pasaje bíblico, siempre Algo quiere decir algo, algo quiere decir otra cosa. uno quiere decir algo, ¿verdad? Ambos quieren. Aunque son sinópticos los dos versículos, pero Exacto. algo quiere decir algo y otro quiere decir otra cosa. Está hablando de la bienaventuranza de los seres humanos, pero en un contexto Pero en un distinto. contexto diferente. Usando palabras iguales en unos casos y en otros Caso, distintas. pero en otros distintos. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, Y él está cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que siempre tratar de entender primero el qué, el contexto. el contexto. Y en esta ocasión el contexto es lo que diferencia aquí. Exactamente, la diferencia es el contexto. Así que siempre que nosotros leemos la Biblia, queremos saber qué es lo que quiere decir el autor. Por eso es tan importante. Muchas personas te van a leer la Biblia, te van a predicar de la palabra, pero no tienen una noción de lo que es el contexto, el argumento, lo que quiere decir el autor. Entonces se puede prestar ¿para qué? Confusión. Para Y malinterpretación. Malas interpretaciones y confusión. Pero nosotros nos hemos tomado la molestia de ver cómo lo dice, aprender esa parte. aprender esa parte de cómo lo dice Lucas y cómo lo dice Mateo. Yo nunca, en mi vida, nunca hubiera pensado que el contexto y las demás cosas fueran importantes para no crecer espiritualmente. Nunca lo hubiera pensado, pero ahora me doy cuenta que sí es importante. Y más que crecer espiritualmente para aprender, ¿verdad? Para tener una noción clara de la Porque cuando escritura. aprendes estás creciendo. Muy bien. Te felicito, Clarimar. Así que tenemos que el significado de bienaventurado es dichoso, feliz, ¿verdad? Ya sabemos lo que es el contexto del pasaje bíblico o del versículo. Ahora, recuerdan que cuando Mateo dice pobres en espíritu, eso no parece una contradicción.
¿Cómo es eso de pobre en espíritu? Recuérdame la discusión que tuvimos. Contradicción Que se oponen, que son distintos. O sea, ¿cómo es eso de que dichosos son aquellos que son pobres espiritualmente? Micrófono, ¿cuál es el micrófono? Ya yo sé lo que es. Dígalo, Diego, ¿qué tú piensas? Yo sé lo que es. Yo voy a decir la cosa que lo mira. ¿Qué? Ok, vamos a ver. Cuando una persona que cree que ya es rico espiritualmente, pero es mejor ser pobre espiritualmente. Ok, ¿qué te iba a decir, Diego? Diego, no te tienes que poner nervioso, ¿ok? Ustedes digan lo que piensan, olvídense, no tienen que ponerse nervioso ni preocuparse por eso. ¿Está bien? Y si te pones nervioso te quedas corto de palabras y entonces pues no te salen. Amén. Bueno, te estás acercando. Es una contradicción porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo el ser pobre de espíritu no era lógico. Tú tenías que ser rico espiritualmente, no rico materialmente solamente, sino... Pero hay personas que se creen ricas espiritualmente y después es peor cuando estemos en el día del juicio y Dios le diga, yo no te conozco. ¿Verdad que tú es piensas? peor quedar así. Es mejor conocerlo a Él primero. Y reconocer que eres pobre espiritualmente. ¿Ok? De eso se trata. Por eso Cristo dice, mira, dichosos son aquellos que son pobres espiritualmente. Dichosos son porque de ellos es el reino de los cielos. Es mejor ser pobre espiritualmente. No tanto que sea lo que no sea, reconocerlo, la importancia de reconocerlo. Ahí tú lo reconoces. ¿Okay? Ahora, si tú no reconoces que eres pobre espiritualmente, pues tú prácticamente estás diciendo que por tus propias fuerzas tú alcanzas la salvación. Pero así, ni con las fuerzas ni con nada de eso. ¿Okay? Y también habíamos dicho que este versículo se podía resumir en una palabra. ¿En cuál palabra? ¿Lo recuerdan? Si no es por tus propias fuerzas y es por Cristo, ¿cuál es esa palabra? Somos salvos ¿por qué? La gracia. Dígalo duro ahí en el micrófono. La gracia. Por la gracia del Señor es que somos salvos. ¿Y qué significa la palabra gracia, Diego? El favor inmerecido de... ¿Y cuál es ese favor inmerecido? Que nos dé la salvación. Que nos dé la salvación. Perfecto, muy bien, Dieguito. Así que tenemos también claro ese punto, ¿verdad? Del versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un versículo que se resume en la palabra gracia. ¿Verdad que sí? Ahora. Por la gracia es que somos salvos. Por la gracia es que somos salvos. Y este versículo, este discurso de la bienaventuranza es totalmente diferente a como predicaban, ¿verdad?, los hombres religiosos del tiempo del Señor, que hacían énfasis ¿en qué? En las obras ¿en qué? En las obras de la ley. En las obras de la ley. ¿Okay? Así que para ellos cumplir la ley de Moisés, ¿verdad?, la mosaica, era como que más importante. era más importante. Pero en Cristo no es así. No. En Cristo la ley es ¿cuál? La obra de la fe. Las obras de la fe y ¿qué? Lo dijimos ahora. La gracia. Y la gracia del Señor. ¿Verdad que sí? Porque sin gracia no hay obra. Sin gracia, ¿verdad? No puedes obrar porque a través de la gracia Dios nos da ¿qué, Diego? La salvación. Y además de la salvación, fe. ¿Ok? Porque la fe es un ¿qué? Un don y un fruto. Un don y un fruto del Señor. Bueno, vamos al versículo 4 y con esto terminamos el resumen. Versículo 4, léelo, Clarimar. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y la Reina Valera dice ¿cómo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De nuevo, no encontramos otra contradicción. ¿No les parece raro que Cristo diga, mira, dichosos y felices son los que lloran?
no los que ríen, sino dichosos son aquellos que lloran hoy. ¿Por qué? Porque los que ríen se les acabará su felicidad. Porque los que ríen se les acabará su felicidad, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué Cristo está diciendo de forma implícita ahí? ¿Qué está diciendo? Cuando Él dice bienaventurados los que lloran, no está diciendo es mejor que llores hoy. A que después Que a que después lloren menos. Que está diciendo que es mejor que llores hoy porque después mañana Vas a reír. ¿Me entiendes? Tu llanto se convertirá en lloro. Y tu risa se convertirá en llanto. Tu llanto se convertirá en risa. Tu risa se convertirá en llanto. Y Cristo está diciendo, mira, esos que se ríen mucho, que gozan mucho y que no me tienen en cuenta, que no me consideran su Dios, Ya a mí me gusta acabar la felicidad porque felicidad es su felicidad. felicidad tiene límite. Felicidad es felicidad. Gozo no es lo mismo que felicidad. Y el gozo que da el Señor es gozo eterno. Amén. Para siempre. Así que Dios nos está invitando a nosotros a vivir una vida totalmente distinta a lo que el mundo dice. Porque el mundo, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver. Bueno, ¿A qué nos invita el mundo? a reírnos, a reírnos, Vamos. a reírnos, a gozar, a gozar, no a leer la palabra, no a orar, no a buscar de Dios. El mundo nos invita a las comodidades, placeres. a los lujos, Al dinero, a los placeres, al dinero, materiales. a todo lo que nos distrae de las cosas que son de arriba. Hay un pasaje bíblico que dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? El mundo nos sugiere a nosotros que pongamos la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas que perecen. Pero Cristo aquí está diciendo no. Nuestra mirada no puede estar en las cosas del mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en cosas más altas, que sean de carácter eterno. Y en este caso específico les está diciendo bienaventurados los que lloran, porque los que lloran hoy, Su risa mañana se porque los que lloran recibirán consolación. No dice los que ríen recibirán consolación. No los No, considera. Los que tienen que tener consolación. Ah, ese es el punto. Los que ríen piensan que no necesitan, con que no van a necesitar consolación. Pero la van a necesitar. Pero la van a necesitar. Su risa se va a acabar. cuando su visita se acabe van a necesitar consolación. Para ¿Ok? tener. Ellos piensan que la fiesta va a seguir. ¿Qué gozo? Que tienen gozo. Como está riendo ellos también, y como la fiesta sigue normal, no van a necesitar consolación. Eso es lo que piensa el mundo. Pero eso es solamente felicidad, no hay gozo. ¿Ok? Piensa que nunca va a venir la aflicción. La gente que está en el mundo, que está entretenida con las cosas del mundo, piensan que siempre va a haber fiesta, que todo va a estar bien hasta que llega la prueba. Hasta que llega. Y por eso es que el Señor nos recuerda aquí, mira, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No bienaventurados los que ríen, no. Los que ríen no piensan que la van a necesitar, pero la van a necesitar. en cierto punto. Pero va a ser tarde. Ese cierto punto va a llegar tarde. Y por eso es importante que nosotros, todos los días de nuestra vida, pensemos en esto. Y meditemos en esto, y la importancia que tiene esto. Bueno, lee el versículo 5, Clarimar. Y estamos en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La Reina Valera dice como Amarili. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Yo tengo aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibir. Recibirán la tierra por heredad. ¿Está bien, hermano?